Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos un tema que, la verdad, ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía, y que ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Vamos a sumergirnos en el ojo del huracán de una notición que involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es digno de una telenovela. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, o al menos siguen de cerca sus carreras, así que este vídeo es especialmente para ustedes. Si son nuevos por aquí, y se han topado con nosotros por casualidad, bienvenidos. Les recomiendo que se queden, porque aquí siempre traemos las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, analizadas con la seriedad que se merecen, pero siempre con un toque divertido y entretenido. Y por cierto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Dicho esto, vamos de lleno con la noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta. El título de nuestro vídeo de hoy ya lo dice todo: Kerem Bürsin capturado, periodistas invaden casa de Hande Erçel. Uf. Solo de decirlo se me pone la piel de gallina. Vamos a desgranar esto paso a paso, porque la historia tiene muchos matices y, como siempre, hay dos caras de la moneda. Por un lado, tenemos a nuestros queridos actores, quienes han intentado mantener su vida privada lo más alejada posible de los flashes y el escrutinio público. Y por otro, tenemos a la prensa, siempre ávida de primicias y dispuesta a todo por conseguir esa foto, esa declaración, ese titular que marque la diferencia. Todo parece haber comenzado hace unos días, cuando los rumores sobre una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel empezaron a intensificarse. Como saben, esta pareja que conquistó los corazones de millones con su química en la serie Sen Kalkam, tuvo una relación que acaparó titulares durante mucho tiempo. Tras su ruptura, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a sus vidas amorosas, aunque de vez en cuando surgen especulaciones. Y al parecer, estas especulaciones se volvieron demasiado fuertes como para ser ignoradas por los medios. La noticia bomba estalló cuando varios medios turcos informaron que Kerem Bürsin fue visto entrando a la casa de Hande Erçel en Estambul. Esto por sí solo ya sería suficiente para desatar el frenesí mediático. Pero lo que vino después fue francamente escandaloso. Según los testimonios y las imágenes que han circulado, una turba de periodistas y fotógrafos se congregó afuera de la residencia de Hande, acosándola de manera insistente. Imaginen la escena: cámaras por todas partes, flashes intermitentes, micrófonos intentando captar cualquier sonido, y la presión constante de los reporteros buscando una exclusiva. Esto es algo que ningún ser humano, famoso o no, debería experimentar en la intimidad de su hogar. Se habla de que los paparazzi se volvieron particularmente agresivos. Hubo reportes de que intentaron entrar al jardín, que se escondieron detrás de arbustos, y que literalmente acosaron a Hande y a su familia mientras intentaban llevar una vida normal. La situación escaló a tal punto que, según algunos informes, Kerem Bürsin se encontraba en la casa en ese momento, y la invasión de la prensa se extendió a la propiedad, buscando capturarlo a él también, o quizás ver cómo reaccionaba ante esta situación tan incómoda. Es como si la privacidad se hubiera evaporado por completo. La reacción de los fans no se hizo esperar. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Hande Erçel y críticas hacia la prensa sensacionalista. Muchos expresaron su indignación por la falta de respeto y la intromisión en la vida privada de los artistas. Se crearon hashtags pidiendo respeto para Hande y denunciando el acoso mediático. Es un debate muy delicado, ¿no creen? Por un lado, entendemos que los famosos son figuras públicas y que su vida genera interés. Pero, ¿dónde ponemos el límite? ¿Cuándo el interés se convierte en acoso? Aquí es donde entra en juego la figura de Kerem Bürsin. Si bien la atención se centró en la situación de Hande, la presencia de Kerem en su casa, y el hecho de que también fuera objeto de la persecución mediática, añade otra capa a la historia. ¿Estaban juntos? ¿Se estaban reconciliando? ¿Simplemente se habían reencontrado como amigos? La prensa obviamente no dejó pasar esta oportunidad para especular y crear sus propias narrativas. Y en este negocio, la especulación vende, aunque a menudo a costa del bienestar de las personas involucradas.
Los representantes de ambos actores, hasta donde se sabe, se han mantenido cautelosos. No han confirmado ni negado la supuesta reconciliación, pero sí han condenado enérgicamente el comportamiento de la prensa, calificándolo de inaceptable y exigiendo el respeto a la privacidad. Es importante recalcar que, a pesar de ser figuras públicas, también son personas con derecho a su espacio, a sus relaciones y a su tranquilidad. La invasión de una propiedad privada para obtener una foto es un acto que raya en lo ilegal y, sin duda, en lo inmoral. Las consecuencias de este tipo de incidentes pueden ser devastadoras. El estrés, la ansiedad y el sentimiento de inseguridad que genera ser acosado de esta manera pueden afectar seriamente la salud mental de una persona. Es fácil para nosotros, desde la comodidad de nuestras casas, juzgar o comentar, pero imaginen vivirlo en carne propia. La constante sensación de ser observado, de no tener un refugio seguro, es algo que no le deseamos a nadie. Este caso nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en la vida de las celebridades. Si bien cumplen una función informativa, también tienen una gran responsabilidad en cuanto a cómo presentan la información y cómo tratan a las personas involucradas. El sensacionalismo barato, la búsqueda de la polémica por encima de la verdad y el acoso indiscriminado no son prácticas periodísticas dignas de admiración. Por otro lado, también es cierto que la popularidad de Kerem Bürsin y Hande Erçel es inmensa, y sus seguidores quieren saber de ellos. La dinámica entre el público, la prensa y las celebridades es compleja. El público exige información, la prensa la proporciona, y las celebridades intentan navegar esta tormenta de atención pública. En este caso particular, parece que la tormenta se desató con una furia desmedida. Muchos se preguntan qué pasará ahora con la relación entre Kerem y Hande. ¿Este incidente los unirá más en su lucha contra la presión mediática? ¿O los alejará aún más de las cámaras? Solo el tiempo dirá. Lo que sí sabemos es que ambos son profesionales y que han sabido manejar situaciones difíciles a lo largo de sus carreras. Son resilientes. Además, este tipo de situaciones a menudo generan un debate más amplio sobre la salud mental de las celebridades y la importancia de proteger su privacidad. Es fundamental que la industria del entretenimiento y la sociedad en general tomen conciencia de estos problemas y promuevan un entorno más respetuoso y ético para todos. Para concluir, este incidente de Kerem Bürsin y la invasión de la casa de Hande Erçel por parte de los periodistas es un claro recordatorio de los extremos a los que puede llegar la búsqueda de noticias sensacionalistas. Subraya la importancia de la privacidad y el respeto a la vida personal de las personas, incluso cuando son figuras públicas. Esperamos que tanto Kerem como Hande puedan superar este difícil momento y que la prensa aprenda de esta situación y adopte un enfoque más ético y respetuoso en su cobertura. Ha sido un tema denso, lo sé, pero creo que es importante que estemos informados y que también reflexionemos sobre estas cuestiones. Nos gustaría mucho saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la prensa se excedió? ¿Qué consejo le darían a Kerem y Hande en esta situación? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les pareció interesante y les ha aportado algo nuevo. Compartan esta información con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Kerem y Hande, para que también estén al tanto de lo que está sucediendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y mantenerse al día con el mundo del entretenimiento. Gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fascinante. Hasta entonces, cuídense mucho y disfruten de la vida. Chao, chao.